Hola, me van a disculpar si escuchan por allí musiquita o algo, es que estamos en Navidades y pues la gente está arreglando su casita para recibir el espíritu de la Navidad. Pero no quise dejar el tema así porque bueno, es domingo y mientras me estoy haciendo el pre-champú, les voy comentando un poquito. Me preguntaron respecto al multitasking, qué tan beneficioso o no era para la vida personal o para dentro de las oficinas, y cuál era mi percepción al respecto de multitasking. Dependiendo de la temporada o de la época en la que se vea, porque les comento que me preguntaron los pros y los contras del multitasking. Bueno, respecto al multitasking, el multitasking puede ser productivo, pero también puede ser que no lo sea, ¿no? Dependiendo de lo que es la visibilidad que cada quien, o lo que es el concepto que cada quien tenga de lo que es el multitasking. En sí, el multitasking como tal es pasar de una tarea a otra. No es hacer 20 tareas al mismo tiempo, es pasar de una tarea a otra de manera eficiente y concretar objetivos en cada una de esas tareas. Básicamente eso es lo que es la concepción real del multitasking. Lo que se le ha dado al multitasking es básicamente la tendencia a que hagamos 1000 cosas al mismo tiempo. Obviamente no necesariamente es programado, y en esos casos pues el multitasking no va a ser tan positivo. Yo le digo a mis aprendices, siempre les comento que cuando yo empecé a estudiar o a formarme, había una tendencia muy importante a lo que era, por ejemplo, en el campo de recursos humanos, a la integralidad. Teníamos, por lo general, había tendencia a que trabajáramos con los 8 subsistemas que a veces hay en las empresas, con todo lo que tiene que cumplir uno desde el punto de vista de recursos humanos de manera formal. ¿Qué es lo que pasa a raíz de todo esto? Que cuando tú te vuelves integral tiene sus pros y sus contras. Te beneficia porque para cargos más altos, en donde tienes que tener una visión más 360 de lo que es el departamento. Pero respecto a lo que es de repente que vayas a pasar de una empresa a otra, esa integralidad a veces te va a pasar factura, porque hay organizaciones en estos momentos que están bien segmentadas. Entonces, para un subsistema buscan un perfil, para otro subsistema buscan otro perfil, porque efectivamente es válido, ¿no? Esa efectiva distribución de perfiles, porque de repente quien le va bien con los aspectos asociados a administración de personal, es decir, con los aspectos de nómina y compensación, y con lo que es gestión y atención de trabajadores, no le va tan bien en los procesos de selección. Igualmente, en el caso de las personas que van a participar en los procesos de selección, no van a tener el mismo perfil que deberían tener aquellas personas que van a trabajar en las otras áreas. Entonces, en recursos humanos, el tema multitasking, que era básicamente el enfoque que le estaban dando a la pregunta, no hablándolo de pasar cualquier persona de una tarea a otra, sino de saber de todo un poco, ¿no? Enfocándolo hacia eso. Mi experiencia con multitasking es compleja, porque desde multitasking, como lo estamos hablando, entendiendo de lo que es la apertura del conocimiento o de conocer de todo un poquito, ¿no? Ya sea dentro de la misma área o de áreas diferentes. ¿Qué pasa cuando de repente, en mi caso, cuando eres consultor, obviamente tienes que saber de todo un poquito? Y, por ejemplo, al principio nosotros hacíamos las descripciones de cargo y análisis de procesos, esos levantamientos que enseñan una barbaridad. Y trabajando en empresas de consultoría, trabajas en empresas que tienen diferentes ramas de
ejecución o de producción, ya sea servicios o sea de retail. Y trabajando de esa forma, entonces empiezas a aprender mucho de muchas cosas. Tú hablas con cada uno de los cargos y cuando hablas con cada uno de los cargos entiendes tanto la posición como qué es lo que haces. A veces, dependiendo si son procesos, también aprendes el cómo lo haces. Hay demostraciones, hay un montón de cosas y bueno, uno dependiendo de tu capacidad de aprendizaje o de tus intereses y qué tan curioso eres, vas a aprender muchas cosas. Y obviamente esa rama de esa apertura nos ayuda mucho a quienes somos un poquito tocos. Y hay mucha curiosidad. Entonces cuando a ti no te dicen perro, pero te muestran el hueso, te genera mucha curiosidad. En función a eso, yo les digo qué tan bueno, qué tan malo es. Mira, va a depender, porque a mi edad les hace falta ese conocimiento. De repente te va a ayudar porque de repente a mí me hacen preguntas respecto a cualquier rama. Tengo que saber y elaborar y diseñar indicadores de gestión de cualquier área, no solamente de gestión humana. Incluso proponerlo o hacer que ellos lo diseñen, pero en función a cierta orientación, y tengo que saber del tema. A veces pasa con algunos cargos, pasa también cuando tengo que hacer el diseño de manuales. Tengo que saber de todo un poquito para poder darle coherencia y sentido a lo que estoy redactando o estoy diagramando. Entonces, en esos casos, el multitasking es efectivo, el multitasking de conocimiento es efectivo en ese sentido. ¿Cómo llegar a eso? Mira, yo tuve un profesor que él hacía mucho énfasis en lo que era justamente esto, la preparación de cada uno de nosotros. En ese momento estaba muy joven, se enfocaba mucho en lo que era tu preparación a futuro. Y yo les recomiendo siempre a mis aprendices que diseñen qué es lo que quieren. Sin embargo, en el camino van a tener que flexibilizar, pero en un principio diseñar qué camino quieren tratar. En el caso de los que estudian relaciones industriales, en función a las materias que más les gustan, pueden ir eligiendo cuál es la rama en la que mayor desarrollo quieren. Yo les voy a hacer una anécdota, espero no extenderme tanto. Saben que cuando me emociono, yo no hablo casi de mis cosas, pero cuando empiezo a hablar, bueno, me emociona. Pero un poquito contarles cuáles fueron las ramas que yo crucé, que no es bueno, no lo digo de manera de ejemplo, lo digo, bueno, hay cosas que le pueden servir, otras que no, pero pongo mi vida como ejemplo en este caso, ¿no? Y para eso básicamente es que hago este tipo de actividad. Bueno, mientras uno está estudiando, yo tuve un profesor en la primera carrera que me inscribí. Tuve un profesor que él nos decía, siempre nos dijo, que cada año hiciéramos por lo menos, que nos pusiéramos como meta cada año obtener por lo menos 5 cartulinitas. Le llamaban cartulinitas a los certificados. Por lo menos 5 por año mientras estamos estudiando. Eso me caló en su momento mucho y yo de verdad lo hice. Yo agarré, entonces donde había un curso o una charla que me llamara la atención, participar. Yo llegué a acumular las últimas actividades así consecutivas, formativas que hice, están alrededor de un par de años. Pero llegué a acumular con certificados y eso como 45. Desde mis 21 o 22 años que empecé con esas locuras
de formación, informativos de esa manera, ¿no? Eso me dispersó un poco de lo que era la educación formal, porque yo empecé a identificar cosas que quería aprender. Y me enfoqué fue en eso, en ese proceso, o sea, en mi proceso de aprender cosas que yo quería, hice mi propio pensum, pues. Al hacer eso, obviamente me separaba un poco de lo que era la educación formal, pero sí estaba bien encaminada a lo que las cosas que yo quería aprender. No sé, acumulé a nivel de horas académicas, yo creo que más de 1500. Y eso fue mientras estudiaba el técnico superior, y después de eso las empresas en donde trabajé me ayudaron muchísimo con lo que fue el proceso de formación de casi todas ellas, ¿no? Yo les digo que de esas 1500 yo pude haber pagado muy pocas. Las demás casi siempre era que yo decía en la empresa, mira, va a haber un curso de no sé qué, me gustaría ir, y me apoyaban con eso. También habían actividades, bueno, y las más recientes, casi todas son en línea y esas cosas, entonces hay mucha información gratuita aquí en YouTube, hay mucha información gratuita en las calles, hay mucha gente enseñando, promocionando unas cosas, da cursos de otra o da información sobre otras, entonces uno nunca para de aprender, ¿no? Sí he bajado un poco la intensidad con lo que es obtener información, porque pues no es saludable tampoco. Entonces hay ramas donde yo recomendaría o hay momentos de sus vidas en donde yo les recomiendo parar un poco no sé, y dedicarse a algo en específico. Sin embargo, no está de más el aprender de todo un poco mientras estamos en procesos de formación. En el caso en una oportunidad, a mí algo que me llamó la atención, o sea, que me hizo hacer un alto en todo lo que era aprender aquí, aprender allá, hacer un curso de esto, hacer un curso de aquello, de esto, hacía seguridad y salud laboral, después me iba con otro subsistema, tuve trabajos donde el mayor enfoque era selección, tuve trabajos donde el mayor enfoque era en tipo competencias, otros donde tuve enfoque más en la parte de nómina y compensación. Entonces, claro, dependiendo de donde estuvieras, era la formación que iba a ir obteniendo. Y lo que es la parte de la integralidad, más que todo cuando eres consultor, pues obviamente que tienes que hacer diseños específicos para diferentes áreas, y entonces aprendes de todo un poquito en las diferentes áreas donde vas a participar.